11, Joan Albelda i Maria Orts. Són de la Comunitat Valenciana, del Club Pas a Pas València. Era tarde en la avenida y tus ojos me detuvieron. Se cayó el ruido de la vida, solo tu risa y mi temblor. Tus manos rozan mi camisa, el mundo gira más lento. Me aprendí de memoria. Fantástico. Por el 2 al 44, Sergio Díaz y Verónica Tilvinova, también de la Comunitat Valenciana, del Club Valencia. Cada vez que me miras, se me olvida lo que fui y empieza el día como la primera vez. Amor, tu beso me domina, se detiene el corazón, se enciende la vida. Café frío sobre la mesa. Adrià Hernández y Malina Elena Constandache, desde Cataluña, del Club Dance Gold, dorsal 92. Me miraste de pronto y el mundo se sentó a escuchar. Se hizo pequeño el ruido, solo tu risa y mi temblar. Tus dedos en mi mano, torpe la piel sin disfraz. Con el dorsal 143, Guillem Pascual y Diandra Anela. Aprendiendo a respirar. También catalanes, en este caso del Club Royal Dance. Que el amor descubre el nombre. Para su información, hace tan solo unas semanas se han proclamado campeones de Europa, que se dice rápido, pero no es fácil. Primera pareja adulto que consigue un puesto de esa magnitud. Que en tus ojos soy quien soy, primera vez para siempre. Bailábamos danza. Con el dorsal 148, Luis Pérez, Cristina Teba, de Cataluña, del Club Guapachá. Luz en tu ventana, tarde que se alarga, tiembla mi palabra cuando dices ven. Tus manos de nervios jugando con mi jersey, la risa que se Y con el dorsal 194, David Vigo, Marta Castaño, desde Galicia, del Club Narón. la calle pequeñita nos queda grande hoy. El mundo se hace mínimo cuando dices vos. Es primer amor sin reloj, se detiene el aire entre los dos.
Fantástico. Fin de semana espectacular de baile deportivo, fin de semana espectacular de campeonatos de España. Estas son las 6 parejas de la final adulto, de la final absoluta. 6 parejas que lucharán por un puesto en el podium. Luis Pérez y Cristina Teva a la izquierda. Los campeones de Europa, Guillem Pascual y Les Diandra. En este momento, Adrián Hernández y Malina Elena. Joan Albelda, María Orts, Sergio y Verónica. Pues ahí está, 6 parejas, 6 luchadores. Categoría absoluta. En pantalla, Joan Albelda junto a su pareja María Orts. Adrián Hernández con Malina. Joan Albelda disfrutando con María Orts de su segundo baile. Y Adrián pantalla, Adrián y Malina de nuevo. David Vigo y Marta Castaño. Esos gallegos que también lo dan todo en la final. Y primer plano, nunca mejor dicho, de Joan. Pues de la mano del Chacha se plantan en la rumba. El baile del amor, de la sensibilidad, de la pasión. Veamos cómo nos los interpretan.
David y Marta. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Los campeones de Europa, Guillem Pascual, Diandra Viles. Te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me importaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad y angustia o desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida. Preciosa rumba. No me importaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad y angustia o desesperación. Primer plano de Guillem y Diandra, muy conocidos por la ejecución de su paso doble. Mucho carácter, con mucha esencia, y él les digo a nivel internacional. Guillem es muy reclamado junto a Diandra por este cuarto baile. Pues les queda un solo baile. Y se colocan para disfrutar de él. David Vigo y Marta Castaño. Sergio Díaz, Verónica Litvinova. Ahí tenemos a Adrián y a Malina.
Y aquí Aguirre Pascual y Diandra y a Luis y Cristina. Joan y María y de nuevo David y Marta. Fantástico. Pues ya lo han dado todo, las cartas ya están echadas y ahora solo falta conocer pues la opinión de los jueces. Pues imágenes en slow motion, en imágenes lentas de algunos de los momentos bonitos, especiales. Y ahora, pues ya lo ven, todo preparado para conocer los resultados de este último campeonato de España, el absoluto. Antes que nada, yo digo un aplauso para todos vosotros porque habéis sido fenomenales. La sexta posición se va para Galicia, David Vigo, Marta Castaño 2 al 194. Sergio Díaz y Verónica Litvinova. Quinta posición para Valencia. La cuarta posición también para Valencia, Joan Albelda y María Ots. Y ahí tenemos las tres medallas, bronce, plata y oro. La tercera posición y por lo tanto medalla de bronce. Adrià Hernández y Malina Elena Constandarche. Cataluña. Medalla de bronce. Y por lo tanto se repiten las medallas de oro y plata del año pasado.
subcampeones de España, Luis Pérez y Cristina Teba, que ya fueron subcampeones de España el año pasado. Por lo tanto, se vuelven a llevar el segundo puesto y se proclaman así campeones de España un año más, Guillem Pascual y Diandra Iles. Enhorabuena. Ha ido a besar a su hijo, entiendo. Guillem es papá de hace unos años. Está haciendo entrega de los trofeos Luis Bañó, presidente de la Federación Española de Baile Deportivo. 1-1 a todos los atletas. Hace 2 semanas tuvimos la suerte en Dinamarca de tener por primera vez a unos campeones de Europa de la categoría absoluta latinos. Pues está precisamente Luis Bañó, presidente, haciendo mención a lo que comentábamos antes, al hecho de que Guillem Pascual y Diandra se proclamaron campeones de Europa. Sea tanto por el campeonato de Europa que ganaron como por este campeonato. Gracias. Y ahora el merecidísimo baile de honor. Convencimiento de que en la vida hay que tener fe, porque si uno tiene de Pues todo, han elegido la rumba. está perdido. ¿Perdido por qué? Porque no hay en qué confiar ni en qué recortar. Y de los pecadores igual que yo no puedo decir que En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón, pero aquello que un día nos hizo temblar la alegría. Es mentira que hoy pueda olvidarse,
Pues fantástica actuación de principio a final. Merecidos campeones de España, merecidos campeones de Europa. Y a ver qué nos depara en el Mundial, que será de aquí a pocos meses. Pues señores y señores, ha sido un placer acompañarles a lo largo de la tarde. Espero que hayan disfrutado del mejor baile que tenemos en España, mejor baile deportivo, en estos campeonatos de España 2026. Isabel Pérez les deja con unas imágenes. Gracias y hasta la próxima. Bueno, pues hasta aquí esta espectacular competición que hemos estado viviendo durante todo este fin de semana. Ha sido un placer una vez más. Gracias a todos los compañeros que lo han hecho posible, compañeros y compañeras. Gracias a todas las parejas, a todos los atletas, todas las atletas que han ido participando, a sus familias, a sus amigos, en fin, a todo el mundo que de una manera u otra tiene o ha tenido relación con este evento. Patrocinadores, los responsables de los stands, a todos. A los servicios médicos, que creo que no han tenido que trabajar mucho, afortunadamente. Y nada, que sean muy felices, que seáis muy felices. Feliz verano y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.